conectando a nuestro webinar de producto. El día de hoy tenemos un tema importante que se lanzó en celebración igualmente, que es sobre el AMPE, la nueva presentación de AMPE. ¿Y quién más para que nos pueda ayudar a saber un poco más sobre los beneficios de este producto? Que nuestra licenciada en nutrición, Maggie Ranale. Buenas noches, Maggie, ¿cómo estás? Buenas noches, Abraham. Buenas noches a todos. Muy bien. Feliz de estar de nuevo con ustedes y platicarles acerca de este producto que la verdad es que no hemos tenido mucha información de él. O sea, bueno, no me ha tocado hablar mucho de pero ahora sí nos vamos a extender un poquito para que lo conozcan un poquito más, ¿vale? Perfecto, Maggie, adelante. Ok, bueno, vamos a empezar con los beneficios del AMPET. Como les comento, no hemos visto muy a fondo qué tantos beneficios nos puede ofrecer. Sí, muchas veces pensamos que a lo mejor es un polvito para preparar una bebida cualquiera, ¿no? O para la bebida de la hora de la comida, etcétera. Pero los beneficios que tiene este producto van mucho más allá, ¿sí? O sea, hay todo un diseño de tecnología alimentaria detrás de este producto. Sí, ya que me puse a investigar y a analizarlo, me doy cuenta de que de verdad tiene muchos puntos meta o muchos atractivos y beneficios, tanto para personas que no hacen ejercicio como para personas que hacen ejercicio, que aquí es donde me voy a enfocar un poco más porque es donde más beneficios nos va a dar. Sí, como sabemos ya, la presentación cambió. Antes teníamos el botecito con el que dábamos 3 apachurrones, hoy tenemos unos sobrecitos muy prácticos, muy portátiles, ¿sí? Que podemos traer para todos lados y aparte lo podemos dividir en dos partes. Ahorita les explico cómo está. Pero ya es polvo, ¿sí? Es una bebida en polvo. Tenemos 2 sabores, va a ser la naranja jugosa y el lima limón, ¿no? Igual que anteriormente, pero nada más ahora es en forma de polvo, ¿sí? ¿Para qué nos va a ayudar el AMPET? Sobre todo, pues nos va a ayudar en nuestra hidratación, hasta su nombre lo dice. AMPET Hydrate, ¿right? Ok, bueno, esto lo dije, nos va a ofrecer mucha practicidad, podemos cargar el sobrecito, por ejemplo, si te vas a la oficina, cargas tu sobrecito, no te tienes que llevar todo el botecito que tenemos antes, ¿sí? Y lo usas y lo tiras, ¿no? El sobre. Obviamente va a estar dividido, un sobrecito lo vamos a poder usar todo el día, lo vamos a repartir en 2 porciones. Sí, ahorita hablo un poquito más de esto. Pero ¿en qué nos va a ayudar? Sobre todo a apagar nuestra sed y a recuperar sustancias que perdemos sobre todo en el deporte. Sí, aunque les menciono que lo puedes utilizar, aunque no seas muy deportista, aunque no seas deportista, lo puedes usar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a tener muchos beneficios, tiene vitaminas también, tiene minerales que nos van a ayudar también para muchos aspectos. Ok, primero, antes que nada, como les estoy hablando de hidratación, primero hay que saber qué es la hidratación, ¿no? Entonces, la hidratación es todo un proceso, ¿sí? O sea, es de lo más importante para la supervivencia humana. Si tú no te hidratas bien, o a lo mejor, por ejemplo, te falta el líquido, te faltan las sales, o sea, puede ser mucho más grave a que si no te alimentas. Una persona deshidratada no te dura muchos días. Una persona a lo mejor no bien alimentada te puede durar meses, ¿sí? Incluso años. Pero la hidratación es crucial. ¿Por qué? Porque tiene que ver en todos los procesos bioquímicos que ocurren dentro de nuestro cuerpo. En todo interviene el agua, ¿sí? Entonces va a ser bien importante que estemos muy hidratados. Hay veces que pensamos que estamos hidratados, pero realmente no es así. ¿Cómo puedes saber si estás hidratado? Bueno, checa cómo está tu orina. Sí, o sea, si te levantas, bueno, la primera toma en la mañana ya saben que es como turbia, ¿no? Es más opaca. Pero a lo largo del día, tu orina debe de ser clara, ¿sí? No debe estar tan amarilla o tan pesada, tan espesa, ¿sí? Eso te va a dar un signo de que estás hidratado, o sea, de que cuando ya te sale un poco más clara la orina. No se fijen tanto en las primeras muestras, en la mañana que te levantas, porque ahí están concentrados muchos tóxicos que salen, ¿no? O sea, agentes tóxicos que salen del cuerpo, que es la función del riñón, básicamente limpiarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos? Hay veces que dice uno, oye, pero, bueno, yo nunca tomo agua, o sea, y como, ¿por qué no me estoy muriendo, no? Bueno, muchas veces, aunque no tomes agua, ¿sí? El cuerpo adquiere su líquido a través de los alimentos. Si gente que no toma mucha agua, muchas veces presenta hambre, ¿sí? Y realmente se disfraza la sed en forma de hambre porque el cuerpo no toma agua. Entonces el cuerpo dice, oye, tengo que adquirir mi agua, mi líquido por algún modo, ¿no? O sea, si no tomas agua, por lo menos por los alimentos. Todos los alimentos tienen algo de agua. A lo mejor tú me vas a decir, oye, un pan no tiene. Bueno, a lo mejor no está en forma líquida, pero tiene humedad. Si ustedes se fijan, atrás a veces te viene el concepto de humedad y quiere decir cuánto líquido tiene, ¿sí? El único alimento que no tiene agua, ¿sí? Es el aceite. Es totalmente aceite, ¿sí? Pero en una manzana hay agua,
En la leche hay más agua, ¿sí? O sea, hay porcentajes de agua dentro del alimento, entonces así nos hidratamos. Cuando tú no tomas sed, tú no tomas agua, la sed se disfraza de hambre, entonces te da hambre, ¿sí? Para que adquieras líquido, ojo con eso, ¿sí? Pero si tu sed, sí la tienes como debe de ser, o sea, si le haces caso a la sed, ¿sí? La sed es un mecanismo como de supervivencia. Imagínate que no te diera sed, te deshidratarías y ni cuenta te darías, ¿sí? Entonces la sed aparece cuando tenemos una pérdida apenas del 0.5% de nuestro líquido total del cuerpo. Es mínimo, pero imagínense qué tan importante debe ser el agua, que para que en un 0.5% ya te esté dando el cuerpo una reacción, una alarma de, órale, toma el agua, ¿sí? Entonces es importantísimo por eso. Ahí es cuando te va a aparecer la sed. Cuando aparece con poquita pérdida, con que te hidrates con agua es suficiente, pero muchas veces el agua no es suficiente. Incluso ahora las aguas, sí, del mercado, carecen, o sea, te dicen a ti que está súper pura está súper purificada. Y eso de estar súper purificada, a veces quitan todos los minerales que también son sales y electrolitos que nos van a ayudar al cuerpo, ¿sí? Entonces, tampoco sería tan sana un agua muy purificada, ¿sí? O ahora vienen muy ácidas que te deshidratan en vez de hidratarte, ¿sí? Entonces, van a ser bien importantes las sales también en el aspecto de los líquidos. Perdón. Ahora, ¿por qué es tan importante que haya un volumen de agua en el cuerpo? ¿Sí? Cuando tú no tienes agua en una célula, cuando una célula está sufriendo de deshidratación o tu volumen de líquido empieza a decaer, la célula sufre y se muere, ¿sí? O sea, puede morir la célula. Entonces, imagínate todo el perjuicio que puedes tener solamente por estar deshidratados. Ok, aquí les puse un ejemplo. ¿De dónde sale el famosísimo 2.5 litros o 2.3, 2.5 litros de lo que debemos tomar en el día? Perdón. Bueno, aquí se toma, por ejemplo, uno usa agua para la respiración, si los pulmones son húmedos. Para la perspiración se refiere a lo que uno suda en forma de vapor de agua que ni cuenta te das. No tiene que ser en forma de sudor. Luego está la transpiración, la orina, las heces, todo eso lleva agua, ¿sí? Entonces uno tiene que reponer las pérdidas de agua. ¿Sí? ¿Por dónde? Por medio de líquidos y alimentos, ¿sí? Entonces, así es como más o menos se calcula de dónde sale eso del mínimo de que debemos de tomar. Obviamente esto va a variar si vives en un área muy caliente, ¿sí? O si vives en la playa o a lo mejor la temporada del año, esto va a ser muy variable. Ok, entonces, ¿qué beneficios voy a tener del agua? Primero, y más que nada, me va a ayudar a recuperar pérdidas, ya sea en condiciones normales, quiere decir que no soy deportista, ¿sí? Uno suda todo el tiempo, este verano que estuvo súper caliente, imagínense, o sea, perdimos muchísimo líquido. Y durante la actividad física, obviamente en la actividad física son mucho más las cantidades que necesitamos para reponer. No va a ser lo mismo que necesite una persona que es sedentaria o una que se sale a correr a lo mejor a las 2 de la tarde, ¿verdad? Obviamente van a variar. Ok. Otra de las cuestiones va a ser importantísimo que tú te hidrates para que tu rendimiento no decaiga durante el ejercicio. Está demostrado que cuando tú estás deshidratado, el rendimiento puede bajar muchísimo en condiciones diferentes, puede ser hasta un 40%, imagínate. O sea, si eres deportista, si estás compitiendo y no estás hidratado, solo por ese hecho, 40% de tu rendimiento va a decaer. Entonces es súper importante, ¿por qué? Porque si no hay agua en el cuerpo, ¿qué es lo que ocurre? El agua físicamente es un termorregulador, ¿sí? Entonces, al no haber agua en tu cuerpo, se da a sobrecalentar, ¿sí? Por dentro. Esto puede ser muy peligroso. Los problemitas más leves que podemos tener son síncopes, que son mareas, calambres, agotamiento por calor, por falta de sales, sí, pero el más grave sería por el golpe de calor, ¿sí? ¿Qué quiere decir el golpe de calor? Es una emergencia médica, puede llevar a la muerte incluso, y es un sobrecalentamiento interno del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que tu temperatura interna aumenta más de 40 grados centígrados. Esto ocurre, por ejemplo, en muchos de Ironmans, se ve mucho que se sobrecalientan, se desmayan, incluso pierden así como la conciencia, no pueden coordinar bien, etcétera, ¿no? Hay en mil padecimientos a causa de falta de agua y de minerales, ¿sí? También evitamos pérdida muscular. Acuérdense que el músculo está compuesto de mucha agua y aminoácidos. Al no haber agua, ¿qué pasa? Perdemos masa muscular. ¿Sí? Cuando yo me deshidrato demasiado, voy a perder masa muscular, va a sufrir mi célula y va a haber muerte de célula, en este caso muerte de célula del músculo, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener el agua suficiente, sobre todo para empezar a formar músculo. Por ejemplo, las personas que hacen pesas les dan a veces la famosa creatina. La creatina lo que hace que actúe la hormona antidiurética, que hace que no pierdas agua. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo pesas
Se tiene que formar un saquito sarcoplasmático alrededor de tu célula para que acumule líquido y aminoácidos. ¿Sí? Y a partir de ahí se alimenta tu célula y empieza a crecer. ¿Sí? El agua retenida es un elemento vital para que te pueda crecer tu músculo. Incluso en las mujeres, cuando estamos en el periodo donde nos inflamamos, ¿sí? O sea, que retenemos líquido, ahí en ese momento, si tú haces un ejercicio, sí, puedes aumentar más tu masa muscular. O sea, para que se den idea de qué tan importante es la hidratación. Ok, ahora también tiene mucho que ver con todo el sistema de contracciones, relajaciones que hacemos durante un ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo, si hago una pesa de bíceps, mi contracción, mi relajación, ¿sí? No solo tiene que ver con lo que menciono muchas veces de calcio y magnesio, también tiene que ver con potasio y sodio, ¿sí? Hay mucho electrolito ahí involucrado. El electrolito tiene cargas positivas y negativas, ¿sí? Es electricidad, es lo que nos da el impulso eléctrico para poder mover un músculo. Entonces, el electrolito no funciona si no está en agua. Si, por ejemplo, tenemos muchos electrolitos, el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio, el cloro, etc. Pero estos electrolitos, si no están disueltos en algo de agua, no hay un impulso eléctrico. ¿Sí? Entonces no serviría de nada tomarte el puro magnesio o el puro calcio porque no estaría en agua y no habría un impulso eléctrico. Y bueno, finalmente te puede recuperarte obviamente de la oxidación que genera el ejercicio, ¿sí? Todo lo que son los electrolitos que vienen en el AMPE, también tenemos vitaminas del complejo B, ¿sí? Tenemos también, bueno, electrolitos, vitaminas, glucosa, ¿sí? Vamos a ver qué tipo de azúcares tenemos en el AMPE Hydrate, ¿sí? O sea, sí tiene mucha importancia el azúcar, a lo mejor lo tenemos clasificado como el malo del cuento, pero vamos a ver que en el ejercicio va a ser una ayuda imprescindible para lograr tus metas. Así que vamos a ver cómo ocurre esto, ¿sí? Primero voy a hablar un poquito de cómo viene en el envase. Van a venir 28 sobrecitos, ¿sí? Medio sobre va a tener 10 gramos, bueno, pesa 10 gramos y cada medio sobre va a tener 35 kilocalorías, ¿sí? 9 gramos de carbohidrato. ¿Cómo se va a preparar? Lo puedes tomar 1 o 2 veces al día, ¿sí? Por eso les digo, no se pasen de un sobre por día, ¿sí? A excepción de los deportistas va a ser otra medida totalmente, ¿sí? O sea, nada que ver, va a ser incluso, puedes tomarte incluso cada hora un sobrecito si estás en un ejercicio muy desgastante, por ejemplo, que eres futbolista, ¿sí? O que eres Ironman, una cosa así, puedes estar tomando constantemente. No recomendamos más de un sobre en personas que no hacen ejercicio porque trae un poquito de azúcar, ¿sí? No es que esté mal, está muy bien la cantidad que trae. Si lo comparamos con otras bebidas deportivas que hay en el mercado, bueno, somos las que menos azúcar tienen, ¿sí? Pero por eso en personas que no hacen ejercicio, pues también lo pueden tomar. Si tuviera más azúcar, lo tendremos que restringir solamente para personas deportistas, ¿ok? Bueno, lo puedes tomar durante actividad, o obviamente aumenta la dosis, ya como lo dije ahorita, ¿sí? Lo mezclamos medio sobrecito en una taza de agua, ¿sí? De preferencia fría o fresca, para que les sepa más rico. Incluso en los diseños de bebidas deportivas, cuando hay diseño de bebidas caseras, siempre se menciona que debe de tener un buen sabor y que esté fresca. Está comprobado que un deportista no tolera igual una bebida que no sepa bien y que no esté fresca. Imagínate el deportista va corriendo y le das agua caliente, bueno, te la escupe, ¿no? Entonces, está demostrado esto. Y bueno, guardar en un lugar fresco. ¿Por qué? Porque como es polvito, todo lo que son alimentos en forma de polvo tienen que llevar una sustancia que se llama dióxido de silicio, que es un antiaglomerante, ¿sí? O sea, porque luego se hacen como que se pegan, ¿no? Entonces, hay que guardar en un lugar fresco para que el calor no interfiera y no forme más aglomeración, ¿no? Digo, más aglomeración. Ahora, hablando así en general de bebidas deportivas, lo menciono aquí porque el AMPE lo vamos a usar también como bebida deportiva, es donde más beneficios le doy yo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? O sea, tú cuando buscas una bebida deportiva, primero, tienes que buscar que te reponga los minerales, ¿sí? O sea, los electrolitos con tu sudado. O sea, cuando tú sudas, no sé si están fijados, pero gente, por ejemplo, sobre todo la que no está muy climatada o muy entrenada, si llevan gorra, sudas y se ven sales aquí, ¿sí? En la gorra. Pierde uno mucha sal. El deportista, entre más entrenado o aclimatado esté, pierde menos sales, ¿sí? Pero bueno, esto va a tener que ver con su tipo de entrenamiento, etcétera, ¿no? Pero así ocurre. Entonces, hay que reponer las sales. ¿Por qué? Porque la sal es importante para que no nos deshidratemos. Sí, acuérdate que, por ejemplo, lo que es el sodio, que es el cloruro de sodio, una sal, si no tenemos suficiente, nos podemos deshidratar fácilmente, si nos retiene un poquito de líquido. Otra.
Reponer pérdidas de agua. Obviamente, sí, por eso lo estamos mezclando en agua, ¿sí? De preferencia, pues que sea un agua buena, que no sea ácida. Hay muchas en el mercado, sí, que no sea tan ácida, pueden investigar ahí en el consumidor. Sí, ¿por qué? Porque también tenemos sudor, o sea, sudamos, perdemos agua por el sudor, pero también por lo que les comento del vapor de agua, ¿sí? O sea, tú no te das cuenta, pero estás soltando vapor de agua, ¿sí? Cuando hace sobre todo calor. Fíjense en el frío, no hay tanto vapor de agua, por eso te dan más ganas de ir a hacer pipí, ¿sí? O orinar. ¿Por qué? Porque como no puedes liberar el vapor de agua porque está el ambiente frío, el líquido tiene que salir por la orina, ¿sí? Entonces, tenemos que reponer. Y finalmente tiene que darnos energía. ¿Qué quiere decir? Que tenga carbohidratos. Si una bebida nada más nos da agua y electrolitos, porque hay algunas que están diseñadas en el mercado así, no es tan buena, digamos, para el rendimiento deportivo. ¿Sí? Hay unos que están diseñadas así porque a lo mejor es para gente que a lo mejor se quiere nada más hidratar, pero que no está perdiendo energía, ¿sí? Que no quiere recuperar pérdidas de energía. Aquí les puse de cuáles son los ingredientes del AMPE, ¿sí? Fíjense, primero, el glicógeno complex, ¿sí? Es de glicógeno, no sé si les suena esa palabra que se los menciono cada rato. El glicógeno, recuerden que es lo que tenemos, el tanque de combustible que tenemos en el cuerpo de energía, ¿sí? Que lo podemos guardar tanto en el hígado como en los músculos. ¿Qué quiere decir este complejo? Que lo que va a hacer es como rellenar el tanque, ¿sí? Por eso digo, para un deportista esto es vital, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tú estás en un maratón, ¿sí? Si no vas tomando una bebida deportiva, que no nomás sea agua, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Al cabo de 2 horas y media vas a sentir un desgaste total. ¿Por qué? Porque se te acaba el carbohidrato, ¿sí? Al no haber carbohidrato tienes que empezar a usar grasa, pero ya no te da potencia y a veces ni pueden terminar. O sea, el carbohidrato es de suma importancia en los deportes, ¿sí? Entonces, por eso tenemos este complejo de glicógeno, ¿sí? Que va a estar formado de varios tipos de azúcares. Ahorita voy a explicar cada uno más adelante, pero son varios. Ojo aquí, porque analizando la competencia o otras bebidas deportivas, ves que unos nada más tienen un solo tipo de azúcar, o 2 o 3, y ahorita les voy a explicar qué importancia tiene que tengamos varios. Y analicé varios del mercado, y con la novedad de que este es el que de los que más tiene, o sea, porque todos nada más se conforman de 2 o 3 máximo, ¿sí? O sea, 1 o 2 o 3, rarísimo, ¿sí? Luego tenemos los electrolitos, tenemos el sodio en forma de cloruro de sodio, que es la sal, tenemos el citrato de potasio. Estos dos siempre van de la mano, ¿sí? Uno equilibra al otro. Si el sodio retiene líquido, el potasio es más diurético. Tiene que haber los dos para que haya esa bomba de potasio, la bomba de potasio-sodio. Eso es de cuenta cómo pasa el líquido de la célula, o sea, del exterior dentro de la célula y del interior hacia afuera de la célula. Va a ser esto muy importante, ¿sí? Tenemos también cromo, otros minerales, tenemos zinc, y tenemos el dióxido de silicio, que les comentaba que es como un antiaglomerante, pero también tiene algunas cualidades. Tenemos vitaminas, tenemos lo que es el ácido cítrico. Este ácido es como el ascórbico, ¿sí? Pero es nada más de cítricos, ¿sí? Y tenemos el ascórbico también, tenemos el tartárico, que también es como conservador. Tenemos vitamina A, ¿sí? En forma de betacaroteno. Y tenemos todas las del complejo B. Esto es raro encontrarlo. Hay veces que nada más tiene la B3, la B9, la B12, ¿sí? Pero encontrar todo el complejo B es medio raro. Y el complejo B lo que hace es ayudarte a utilizar la energía, ¿sí? Es lo que va a hacer. Y bueno, tenemos otros que tenemos, que es la fruta del monje, que ahorita les voy a explicar qué es, que también es un endulzante, es un elemento, es un fruto que tiene un poder endulzante tremendo, pero no te va a sacar caries, o sea, es más, incluso mejor que la stevia, ¿sí? Y también tenemos el stevia, ¿sí? Que también tiene otros beneficios para el deportista, como que es antioxidante, antifatiga, antiácido, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto va a formar lo que es mi AMPE. O sea, en la competencia, olvídense, fíjense, aquí les puse un comparativo. No les puse obviamente las marcas, pero imagínense cuáles son, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no se puede, ¿verdad? O sea, no está bien. Pero fíjense, ahí cuántas calorías tiene una, otra y otra, ¿no? La de nosotros, en medio de lo que menos tenemos de calorías de azúcar, ¿sí? Por eso les digo, si es deportista, por eso es uno cada hora, ¿sí? Pero si no, no está como por ejemplo, muchas señoras que se van al gimnasio, que quieren adelgazar, que se avientan la clase de, no sé, lo que hagan, no TRX o lo que sea, y luego van y se toman una bebida deportiva como la la primera columna. ¿Qué ocurre? Tiene muchísima azúcar, sí, vean, 36 gramos. ¿Y qué pasa? Todo lo que hicieron para perder glucógeno y empezar a quemar grasa se lo rellenan, ¿no? Entonces, ya no pueden bajar. Se cuenta que todo lo que hicieron ya lo rellenaron, ya no van a bajar de peso, ¿sí? En esos casos.
Entonces, vean cómo está el azúcar, vean el sodio, ¿sí? El comparativo. Aquí al final les puse más o menos los ideales. Dependiendo del ejercicio va a variar la energía que necesites, obviamente. Por eso les digo que ahí va a ser diferente porque vamos a dar uno cada hora, ¿sí? Los gramos de potasio estamos casi a la par del ideal, del azúcar también. Del potasio va a ser muy variable, ¿sí? Depende, porque si tú tomas mucho azúcar, el azúcar deshidrata, ¿sí? Entonces, ahí tienen que meterle un poco más de sodio, menos potasio o viceversa, ¿sí? Ya son combinaciones que se hacen con propósitos, ¿ok? Tenemos varios minerales, es lo que les mencionaba, tenemos más minerales que las demás. Tenemos muchos tipos de azúcar, fíjense, por ejemplo, el primero sacarosa dextrosa, sacarosa maltodextrina, y nosotros tenemos varios tipos. Esto ahorita les voy a platicar por qué es tan importante, ¿sí? Esto es así como una ventaja competitiva bárbara. Y vitaminas, fíjense, tenemos muchísimas vitaminas más que los demás, ¿ok? Aquí, porque les pongo este dato porque luego preguntan, me van a preguntar en cuanto a la hipertensión, que porque el sodio y todo, ¿no? Fíjense lo que tenemos de sodio, 108, ¿sí? Fíjense lo que necesitamos al día. Valores normales quiere decir una persona que no está enferma de nada, no tiene hipertensión, etcétera, ¿sí? Ya cuando te lo empiezan a restringir, ahí les van las cantidades. Entonces, mientras tú no te pases a lo largo del día, no quiero decir que con nada más con el sobrecito, a lo largo del día tienes que ir contabilizando tus cantidades de sodio que te tomas o que te comes, ¿sí? Si lo puedes, puedes poder, por ejemplo, si tienes hipertensión, podrías meter a lo mejor medio sobre, ¿sí? Si en todo el día no completas los miligramos que tienes permiso, digamos. ¿Ok? Vamos a empezar a explicar qué es lo que tiene este complejo de glicógeno, ¿no? Primero que nada tiene dextrosa, es la más importante. ¿Qué es la dextrosa? La dextrosa es glucosa. La glucosa es lo que tenemos, la base, la unidad básica de azúcar o del carbohidrato, ¿sí? Es el monosacárido más básico, ¿sí? Entonces, esta que ocurre, nada más que le llamamos dextrosa cuando está en forma de alimento. Glucosa ya es cuando está en la sangre, ¿ok? Pero es lo mismo. Entonces, si tú tomas glucosa, o dextrosa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a entrar muy rápido a las células. O sea, es energía inmediata, ¿sí? Si tú te tomas una bebida con pura dextrosa, inmediatamente te va a subir, ¿sí? O sea, se va a absorber rapidísimo. ¿Por qué? Porque es lo que es más compatible con la sangre, o sea, es con la glucosa, ¿sí? ¿Para qué se utiliza? Obviamente para darte energía rápida, para volver a rellenar tu glucógeno o tu tanque de energía que vas a traer para realizar el ejercicio. Y obviamente si te pasas de lo que debe de ser o de lo que tiene tu tanque, lo vas a convertir en grasa, ¿verdad? Pero esto en el deportista es muy raro que ocurra. Luego tenemos lo que es la fructosa. La fructosa es el azúcar de las frutas, obviamente, sí, es más dulce que la sacarosa, pero es más lentamente absorbida. Fíjense, tenemos de dos ahí. ¿Sí? Una se va a absorber así y la otra se va a esperar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se absorbe un poquito más adelante, hasta el intestino delgado, tiene que pasar por el hígado para que se convierta en glucosa o en dextrosa, ¿ok? Entonces, esto es una cualidad, que tengamos las dos. ¿Por qué? Porque mientras una se absorbe rápido, mientras tú vas a lo mejor corriendo el maratón, se te absorbe la dextrosa, la fructosa se va a quedar un poquito más retrasada, ¿sí? Pero te va a dar como más rango de tiempo para que no se te acabe la energía, ¿sí? Por eso, en larga duración, deportes de larga duración, es buenísimo que vengan combinadas, porque una te la da rápido, la dextrosa, y la fructosa se va absorbiendo más lentamente, ¿sí? Luego tenemos también miel en polvo. La miel se compone de mucha fructosa en un 40%, ¿sí? Pero también tiene algo de sacarosa, ¿sí? La cualidad aquí es que también tiene vitaminas y minerales. Tenemos también lo que es el jugo de caña evaporado. Ojo con esto porque es lo más nuevo en endulzantes, ¿sí? Al igual como la del monje que les digo, el fruto del monje. ¿Qué cualidad tiene esta? Haz de cuenta que imagínate que los azúcares, entre más refinados, se supone que son peorcitas, ¿no? O sea, te aumentan los niveles de insulina, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un azúcar glass es la peor, ¿no? Luego sigue la blanca, ¿sí? Luego sigue la morena, ¿sí? O una que está como más comercial, la cafecita y luego la morena, ¿no? Entonces, mientras va aumentando así el color, quiere decir que no está tan purificada, ¿sí? Y es mejor. Entonces, el jugo de caña es aún menos purificado que el azúcar morena, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que al no estar tan purificado, va a tener muchos más minerales y vitaminas que se quedan. Un azúcar ya no tiene nada de vitaminas y minerales, y un azúcar glass ya no tiene nada porque está muy puro. Pero esto va teniendo más, se va a quedar con más minerales. Entonces, eso es la ventaja que nos va a dar. Se va a quedar con vitamina B2, B3,
lo que es la niacina, que es la B3, incluso hasta fibra, potasio y calcio. O sea, va a tener un montón de cosas que ya un azúcar a lo mejor refinada ya no tendría. Ok. ¿Qué beneficio me va a dar esto? ¿Sí? O sea, fíjense, es lo que les mencionaba de la absorción. La dextrosa es mucho más rápida su absorción, por eso es para la oxidación rápida, ¿sí? Entra luego al músculo, ¿sí? Lo que son la glucosa, la sacarosa, que es un disacárido, una combinación entre fructosa y glucosa, que finalmente en el cuerpo se desdoblan los dos, ¿sí? En la miel, jugo de caña, todos los que les dije es rápido, te va a dar energía rápida si estás corriendo, ¿ok? Si estás corriendo maratón. Y la oxidación va a ser la fructosa, que también va a estar presente en la miel, ¿sí? Entonces, primero absorbes una, rapidísimo, pero te va a dar como para mucho tiempo, ¿sí? Sin que tus picos de insulina suban tanto, ¿sí? Entonces, ¿por qué un deportista de fondo, quiere decir de mucho tiempo, debe de combinar distintos tipos de hidratos de carbono, no como en algunos de los que les puse, de productos que están en el mercado, que nada más tienen uno o dos? ¿Por qué? Porque se absorben por vías metabólicas distintas, que quiere decir que hay mejor absorción de uno y de otro, ¿sí? A lo mejor, por ejemplo, si tú absorbes pura dextrosa, está topado el sistema, se absorbe hasta 1.2, ¿sí? Pero si ya no absorbes otra cosa, pues hasta ahí te quedaste, mi vida, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo absorbo algo que tenga muchos tipos de carbohidratos? A lo mejor me quedo en el 1.2 de glucosa o de dextrosa, pero luego continúo absorbiendo el jugo de caña o luego continúo absorbiendo la miel y al final continúo absorbiendo la fructosa. Por eso es tan importante este complejo de glicógeno, ¿sí? Porque va a usar mucho tipo de azúcares que nos va a durar para la carrera completa, ¿sí? O sea, está genial porque haz de cuenta que vas corriendo, a las 2 horas ya se te acabó el glucógeno, pero como estás tomando bebidas, no se te acaba. Entonces, al final de la competencia llegas con energía todavía, ¿sí? No sé los que corran, hay una cosa que se llama la pared cuando eres maratonista, ocurre más o menos al kilómetro 30, que ya no sientes energía. ¿Por qué? Porque se te agotó tu tanque de glucógeno, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer como deportistas de fondo de mucha distancia, que es lo que tenemos que hacer, estar absorbiendo algo de carbohidrato para que no se me termine aunque vaya a correr 42 kilómetros. Es lo que puede ocurrir. Es lo que va a pasar. Por eso es ideal que combinemos tantos tipos de carbohidratos, ¿sí? Ok. Así vamos a utilizar menos reserva. O sea, si yo voy tomando, si yo tengo mi reserva a lo mejor de la cena de carbohidratos de la noche anterior, pero si yo voy tomando mi bebida, mi Amper, ¿qué va a pasar? No me voy a acabar la reserva que traigo de los carbohidratos de anoche, ¿no? O voy a llegar justita, ¿sí? Pero no me lo va a acabar, igual a tener energía, ¿sí? Potencia. Recuerden que el carbohidrato nos da potencia y la grasa nos da duración, ¿sí? Pero ya no te da potencia la grasa. Por eso es tan importante el recuperar el glucógeno, ¿ok? Bueno, ahora, otro de los elementos, ya que vamos con el complejo de glicógeno, vamos con los electrolitos, ya los mencioné, sodio, potasio y cloro, ¿sí? El sodio y el potasio siempre actúan así como en equilibrio, y el cloro es el que les da el permiso, ¿sí? Es como el amigo de los dos, digamos. Entonces, un electrolito me va a dar corriente eléctrica, me va a dar el impulso nervioso, ¿sí? Si no hubiera esto, no hay impulso, ¿sí? Por eso cuando se están deshidratando, que ya no hay electrolitos, ya no se mueven bien, empiezan así como a temblar raro, ¿no? O sea, ya no hay transmisión de impulsos nerviosos, ya no hay una sinapsis adecuada entre las, incluso entre las neuronas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nada más que el potasio es como, si hay mucho potasio, sería diurético. Y si hay mucho sodio, te retiene líquido. Entonces, tiene que haber como un balance, ¿sí? Además, bueno, tenemos aparte de esos dos, tenemos cromo, zinc y el dióxido de silicio que les comentaba, ¿sí? Ok. Potasio, ¿qué es lo que va a hacer? Este está siempre más adentro de la célula, ¿sí? Entonces, es muy fácil que se salga. Por eso comentaba esto que al final, que dice, es altamente permeable al potasio. ¿Qué quiere decir? Que en la membrana se sale fácil el potasio, ¿sí? Pero muy poco al sodio. Por eso el sodio te retiene líquido. Si el sodio dice, no te salgas tanto potasio, ¿sí? Porque si no, nos deshidratamos. Entonces, bueno, este va a estar por dentro. Me va a promover el impulso, me va a evitar lo que son los famosísimos calambres, ¿sí? También ayuda a que el corazón también trabaje, todo esto me va a ayudar. El sodio, por el contrario, alcaliniza, ¿sí? O sea, me va a dar, por ejemplo, cuando tú estás muy ácido, cuando haces un ejercicio de mucha duración o muy pesado, ¿qué es lo que ocurre? Se libera ácido, ácido láctico, ¿no? ¿Sí? Entonces se acidifica el cuerpo. Y en un medio ácido, acuérdense que estamos propensos a mil problemas de lesiones,
etcétera, etcétera. O sea, mil problemas cuando estamos ácidos, ¿sí? Entonces el sodio me va a alcalinizar, me va a retener el líquido, por ejemplo, si llevo una carrera que estoy ya corriendo 30 grados centígrados, por ejemplo, aquí donde yo vivo, que te deshidrata súper fácil, el sodio lo que hace es como detener el agua que sale, ¿sí? Y bueno, esto me va a evitar que haya golpes de calor, síncopes, lo que les mencionaba, estos problemas por falta de hidratación y de sales. Tiene, por ejemplo, el zinc, que me va a ayudar a que crezcan mis fibras musculares y que se recuperen, ¿sí? A sintetizar colágeno en los músculos, potencializa que sea un antioxidante, o sea, es como antioxidante también, digamos, ¿sí? Que no formes tanta grasa, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, como hace que funcione mejor la testosterona del hombre, ¿sí? Hace que cuando funciona mejor la testosterona se forma más músculo, ¿sí? Y no forma tanta grasa. Haz de cuenta que hace que formes más músculo y no tanta grasa. Y el cromo ya sabemos que potencializa la acción de la insulina, puede entrar mejor lo que es el azúcar a la sangre, darle energía, metabolizar mejor los azúcares sin que haya picos de insulina, ¿sí? Metaboliza colesterol, etc. Luego vamos con la fruta del monje. Esta es la que les decía que es así como lo más nuevo, ¿no? Es incluso más nuevo que lo de la stevia. Sí, es natural, es esta frutita. No te incrementa la glucosa, no causa caries como el azúcar, ¿sí? Es 300 veces más dulce que el azúcar, o sea, tiene un poder endulzante bárbaro. Incluso te ayuda a bajar colesterol, triglicéridos y la propia azúcar de la sangre si tuvieras niveles así disparados, ¿no? Por eso también es bueno para personas que no hacen ejercicio, ¿sí? Y por eso decimos que no más medio, porque como también tenemos mucho carbo por acá, hay que balancear, ¿sí? Y bueno, también incluso nos ayuda a mejorar la función del hígado, ¿sí? Y hasta alergias que hay. Ahora, ¿por qué va a ser bien importante que estemos hidratados durante el ejercicio? Una vez ya les comentaba yo, porque si no estoy hidratado, la célula sufre, ¿sí? Cuando no hay volumen de líquido, la célula sufre y muere. Si estoy hidratado, esto hace que haya un edema, es decir, que se retenga un poquito de líquido, como lo que les digo que hacen a veces con la creatina, que es medio peligrosa, pero bueno, y al retener líquido formas masa muscular. Por ejemplo, cuando tú haces un ejercicio nuevo, te duele. Una es por el ácido láctico, pero también estás hinchado, ¿sí? Incluso en báscula pesa más. ¿Por qué? Una es por eso, porque sale ácido láctico que te duele, pero empiezas a retener líquido, ¿sí? Para empezar a formar el músculo. Si tú no retuvieras líquido, o sea, si tú no hicieras un ejercicio así donde rompes fibras y empiezas a retener líquido, no podrás formar tanto músculo. Es bien importante la retención de líquido a la hora de hacer un ejercicio para que empieces a formar masa muscular, ¿sí? Por ejemplo, es como si yo le diera agua de Jamaica a uno que hace pesas, pues no, sí, porque el agua de Jamaica es diurético, me saca el líquido, sí, yo lo que quiero es que me hagan músculo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, los que entrenan así para fisiculturismo, cuando están entrenando, super hidratación, pero ya cuando quieren que se les pegue la piel al músculo, se deshidratan hasta con aguas de plancha, ¿sí? Que es peligrosísima, no la usen, porque les afecta el riñón. Ok, entonces, al haber una deshidratación, ¿qué pasa? No hay agua, sufre la célula y se descompone, ¿sí? O sea, hay un catabolismo. Ok, ¿qué más? También es lo que les decía, cuando un ejercicio es muy intenso, empieza a haber lacticidemia por el ácido láctico que liberas, de que rompiste fibras, ¿sí? Entonces, es muy importante para que empieces a liberar también ese ácido, ¿sí? ¿Qué más? Por eso también, bueno, esto ya se los expliqué de la inflamación, por qué ocurre, porque es importante tomar agua para que se reúna el saco sarcoplasmático, que se reúne alrededor de la célula muscular y que empiece a crecer. Ok. Estas son dos cosas porque dice uno, ok, ¿y por qué no nomás con agua? ¿Por qué no nomás con agua me hidrato, no? En el ejercicio no, ¿por qué? Porque estamos perdiendo sal. Todo lo que les digo de las contracciones, las relajaciones, todo esto, ¿no? Aparte, hay una deshidratación que es nada más celular, ¿sí? O sea, que es adentro de la célula y no pasa nada con que tomes agua, te hidratas. Pero si tu deshidratación ya es también externa a la célula, ¿sí? O sea, por fuera, extracelular, que decimos una hipovolemia, quiere decir que baja el volumen ya sanguíneo, o sea, ya ven que en la sangre hay agua, ¿no? Entonces, hace cuenta que el volumen de sangre disminuye, ¿sí? Hay menos agua en tu sangre, ¿no? Entonces, imagínate, será como espesa. Entonces, esto ya es muy peligroso. Sí, aquí ya tenemos que tomar medidas con sales, ¿sí? Con electrolitos. Por eso aquí me va a ayudar el AMPE, no nada más con agua, necesitamos las dos.
¿sí? Está demostrado que personas cuando les empieza a faltar la sal por muchos días, ¿sí? Esto puede hacer que se cansen más, que se sientan así como con letargo, perdón, muy agotados, ¿sí? Entonces tiene que haber también cierta sal. Ojo, no me estoy refiriendo a los que tengan hipertensión, porque luego allí es al revés. Ahora, por eso les digo, no solo debemos recurrir al agua, ¿sí? Porque aquí ya hay pérdidas de líquidos intra y extracelulares y esto me puede afectar al rendimiento, por eso debemos de usar bebidas deportivas con electrolitos, ¿sí? Obviamente el atleta va a requerir más sal porque en el sudor se desprende mucha cantidad de sal. Fíjense, aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que tiene el sudor? Tiene sodio, tiene cloro, tiene magnesio, potasio, ¿ok? Entonces, ¿cómo me va a afectar? Un 4% me va a reducir mi trabajo en un 30%, o sea, es muchísimo por poquita pérdida. Una del 10, imagínate, ya es colapso. Si la sal me da con el 0.5, con el 4 ya pierdo rendimiento en un 30, y un 10, haz de cuenta que bye, ¿no? Ok, fíjense, un dato ahí curiosito. Cada gramo de sudor libera 0.58 calorías, o sea, media caloría por un gramo de sudor. Sí, o sea, porque aquellos que dicen, no, que ponte las fajas para sudar un chorro y métete al vapor 3 horas y así. O sea, de verdad piensan que queman muchas calorías y la verdad es que no, te deshidratas y a lo mejor te sientes más delgado porque perdiste el líquido de tu célula, como los típicos anuncios de que prueba esto y adelgaces tu cintura en 30 segundos, ¿no? O sea, eso ocurre por deshidratación, no crean que estás perdiendo grasa, ¿sí? O si te metes 30 horas al vapor, no estás perdiendo medidas ni estás enflacando por pérdida de agua, pero vuelves a tomar agua y es la misma, ¿ok? Es lo que hacen, por ejemplo, con los que boxean para dar los pesos, los deshidratan, ¿sí? Luego ya que los pesan, ahora sí toman agua. Y hacen prácticas bien dañinas porque les puede afectar el rendimiento, pero lo hacen para dar los pesos. Ahora, ¿qué pasa con el clima? ¿Sí? Hay que restituir líquidos, sobre todo con el ejercicio, y en climas húmedos y cálidos es bien importante que se hidraten bien, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, uno piensa que si estás en la playa vas a sudar más, ¿sí? O sea, sudas más, pero no hay perspiración insensible, o sea, no hay vapor de agua, ¿sí? Me van a decir, ¿por qué no? O sea, yo siento que sudo mucho, sí sudas más en sudor, pero el vapor de agua que sale, que se libera, el que les comentaba que en invierno no hay, tampoco sale, porque el clima, el ambiente está tan húmedo afuera que hace una barrera que evita que salga el vapor de agua, ¿sí? Entonces es bien frecuente que se sobrecalienten por dentro. Y al sobrecalentarse por dentro vienen todos los problemas que les comentaba yo del síncope, del golpe de calor y todo esto que te va a disminuir el rendimiento, incluso te puedes marear y desmayar y mil cosas, ¿no? Entonces, en estos climas es muy importante, más importante todavía que te mantengas hidratado también con electrolitos, ¿ok? Aquí les pongo una tabla porque me dicen, bueno, entonces ¿cuánto unidades de tomar, no? Entonces, en cuanto a agua, ¿ok? O bebidas. Pero es más o menos una prox. En cada deportista es diferente. Cuando ya está a nivel de alto rendimiento, lo que se hace es que se pesa antes del ejercicio y después del ejercicio. Y uno hace un cálculo en cuanto a lo que pueda tomar, ¿sí? O sea, ya a niveles de ese tipo de entrenamiento se hace exclusivamente y desde previamente en un entrenamiento para ver cuánto líquido está perdiendo el deportista, ¿sí? O sea, no crean que todo eso es parejo. Tiene que ver la altura, el calor, la temporada del año, incluso la ropa que traigas, ¿sí? Si es oscura o blanca, son mil cosas. Ok. Ahora, debemos recurrir a este tipo de bebidas. Perdón que sea un sonido por allá que me distrae un poquito, pero es del hidro. Ok. Bueno, este tipo de bebidas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Carbohidroelectrolíticas, que tengan algo de azúcar, como la que ya vimos, y que sean isotónicas. ¿Qué quiere decir que sea isotónica? Que sea más o menos de la misma osmolaridad o densidad afuera y adentro de las células, ¿sí? Y otro que sea levemente hipotónica. Puede ser, el AMPE cumple con estos dos criterios. ¿Qué es cuando son hipertónicas? ¿Sí? Por ejemplo, bebidas muy azucaradas, néctares de jugos de fruta. Si tú te tomas un néctar de jugo, no voy a decir marca, vas a sentir sed, ¿sí? ¿Por qué? Porque deshidrata la célula. Mucha azúcar y una osmolaridad, una densidad muy fuerte deshidrata, ¿sí? Entonces tenemos que buscar una bebida que hidrate, no que deshidrate. Vamos a acabar, ¿eh? Ok, ahora, si tú haces un ejercicio muy desgastante, por ejemplo, que vas a correr un sprint,
¿sí? Haz de cuenta que tu vaciado gástrico como va caminando más lento, ¿sí? Por eso te decimos de que, oye, no, pues no comas mucho antes de correr muy rápido porque te va a dar un dolor y no vas a digerir bien las cosas, vas a sentir pesadez, etcétera, ¿no? Entonces, desde la bebida que elijas, debe de ser ligera, ¿sí? ¿Para qué? Para que salga rápido. Porque si tú haces que la bebida se esté mucho en el estómago, ¿qué va a pasar? Vas a perder rendimiento porque tu energía, parte de tu energía está concentrada en digerir la bebida pesada que le diste. Por eso debe ser no tan pesada, ¿sí? No con tanta energía, no, pues le voy a poner un chorro de azúcar. No, porque mucho azúcar deshidrata y mucho azúcar va a hacer que permanezca en el estómago y vas a sentir malestar, ¿sí? Y bueno, las hipertónicas son las que les decía, por ejemplo, los néctares. Y las isotónicas o hipotónicas son las que mejor se absorben. En el caso del Amper, esta va a ser. Ok, y ahora, es muy importante, ojo aquí, muchas veces nomás nos fijamos de estar hidratados o durante o después, ¿sí? De que ya terminé el ejercicio y dame agua. Es bien importante que estés hidratado desde antes del ejercicio, ¿sí? Hay que tomar agua o bebidas deportivas antes, durante y después del ejercicio. Obviamente, si tomas antes 1 litro de agua, pues no te va a convenir porque te van a dar ganas de ir al baño, ¿no? Por eso se toman ciertas medidas de que, bueno, si vas a hacer antes del ejercicio, van a ser 100 mililitros, ¿sí? 20 minutos antes. O sea, hay ciertas medidas que tomamos en cuenta. Ok. Esto ya lo dije, ¿no? De los golpes de calor. Y fíjense, aquí les puse cuánto es lo que debes de tomar más o menos, dependiendo de tu deporte, ¿sí? Precompetencia, 400 a 600 mililitros media hora antes. Intra son de 100 a 200 mililitros, o sea, bien poquito, ¿sí? Cada 15 o 20 minutos. Esto es para que no te den ganas de ir a hacer pipí, ¿sí? Porque imagínate, vas en el maratón y de repente córrele al baño, pues ¿dónde? En la gasolinera, ¿no? Entonces, así es como se debe hacer. Hay que hidratarse antes, durante y después. ¿Por qué? Para que tu rendimiento no disminuya y no puede ser hasta un 40%, como les mencionaba. Y hay que evitar tener temperaturas altas internas para que no me vayan a dar ninguno de estos problemas de síncope, de calambres, de golpe de calor, todo esto, ¿sí? Y después de la competencia ya tomas algo más pesadito, ya puedes empezar a comer poco a poco, ¿sí? Fíjense, ya vamos a terminar. Este es un cuadro que es lo que ocurre con diferentes tipos de bebidas, perdón. Agua natural puedes tomar, claro que sí, no hay problema. Mineral durante no por el gas, sí, que te puede hacer sentir malestar. Refrescos, obviamente no. Yo tampoco lo pondría ni después, pero es no, porque es ácido, te deshidrata. Y en la competencia, lo menos que busco es deshidratarme, ¿sí? Porque perdería rendimiento. Cerveza, vino, licor, obviamente tampoco, porque acidifican, son diuréticos, ¿sí? Café tampoco, porque también es diurético. Lo que buscamos es mantener agua, no deshacernos del agua. Jugos de frutas o néctares tampoco, porque, bueno, néctares no, porque el azúcar, por lo que les digo que el azúcar deshidrata, si es muy pesada, nos van a deshidratar. Y finalmente, jugo de fruta, pero diluido, ¿eh? Ojo, que no es de que jugo de naranja, no, es diluido, porque puro jugo de naranja traería demasiado azúcar y también te daría que perdieras un poquito de rendimiento, ¿sí? Entonces va a ser un jugo de fruta diluido, pues jugo de naranja diluido, pero ya en el AMPE tienes todo lo que necesitas, ya está diseñado, hay un diseño y tecnología alimentaria impresionante detrás de esto, y ya no necesitas más, o sea, no necesitas diseñar bebidas, ya no necesitas saber de ay, cuánto necesito, etcétera, o sea, no, ya con eso tienes todo, ¿sí? Y bueno, ya fue todo, Bram. Les recuerdo lo del reto IsaBody, siempre es bueno estar enfocados, visualizados en alguna meta, ¿no? Aquí les pongo mis datos. Si me quieren escribir, recuerden que contesto preguntas por medio del reto IsaBody, nada más. Me tardo de 24 a 48 horas, ¿ok? Y pues bueno, sería todo, Abraham. No sé si tengan alguna duda.